Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Prieto, profesor de arqueología de la Universidad de Florida. Y hoy en Yo Aprendo en Casa vamos a explorar dos fascinantes culturas del antiguo Perú: la sociedad Salinar y la sociedad Virú, o también conocida como Gallinazo. Pero vamos ubicándonos primero en tiempo y espacio. ¿En qué momento surgen estas sociedades? Bueno, como todos sabemos ya, la costa norte del Perú se encuentra al norte de Lima y ocupa los actuales territorios de los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Este territorio fue una zona muy, pero muy rica en civilizaciones antiguas, y el territorio que están viendo ahora ustedes marcado en amarillo es básicamente donde se concentró la mayor cantidad de estas antiguas civilizaciones, que se desarrollaron entre el año 400 a.C. hasta aproximadamente el año 750 después de Cristo. Es decir, que tienen una antigüedad de casi 2400 años. Pero habría que preguntarnos qué ocurría en el mundo también por esa época. ¿Cómo contextualizamos, cómo ubicamos a estas fascinantes culturas en la historia universal de este planeta? Por esos años, hacia el año 400, 300 a.C., ocurrían las guerras del Peloponeso, o también existía el gran y famoso rey asirio Darío el Grande. Más adelante también hubieron las grandes conquistas de Alejandro Magno, quien puso a sus pies prácticamente casi toda Eurasia de la época conocida. Un poco más adelante, ya aproximándonos casi al año cero, cuando nace, de acuerdo a la historia, o como nosotros hemos organizado la historia, Jesús de Nazaret. Por esas épocas es asesinado Julio César en ese famoso patricidio que ocurre en el Foro Romano, y hacia el año cero, de acuerdo a la historia y como nos hemos organizado, nace, ¿no es cierto?, en el pueblo de Belén, Jesús de Nazaret. Mientras todos estos eventos ocurrían en el viejo mundo, como le conocemos, que no es otra cosa que el Oriente Medio y Europa, en el Perú se desarrollaba la cultura salinar y la cultura virú o gallinazo. Organización política. Lo que sabemos de estas sociedades es que posiblemente en Salinar se da el origen de las clases sociales, es decir, la distinción de una persona con otra por la cantidad de acceso a la riqueza que pueden tener. Y podemos ver que en algunas tumbas salinar hemos encontrado gran cantidad de objetos de oro, mientras que otras no mucho. Entonces, esto marca de alguna manera esa distinción social entre una y otra. Tumbas comunes, de gente común, posiblemente pescadores, se enterraban con algunas vasijas o simplemente con nada. Mientras que otras tumbas eran elaboradas cámaras funerarias en las que hemos encontrado hermosos artefactos que les mostraré en un momento. Algo interesante también de esta época es que encontramos una gran cantidad de armas hechas de piedra, porras, lanzas. Algunas de estas porras son emblemáticas y tienen formas muy curiosas. Fíjense en estas hermosas porras, pero al mismo tiempo letales. Imagínense que les caiga una de esas piedras talladas en la cabeza. Posiblemente les causaría inmediatamente la muerte. Ese era el objetivo de estas armas, pero también posiblemente cumplían una función ceremonial. Aquí pueden ver una porra de piedra más sencilla que está siendo sostenida por la mano de un guerrero, y se puede ver todavía incluso con bien conservado el mazo de madera. Algunas son de metal, sobre todo para la sociedad virú, y las hemos encontrado en buen estado de conservación en Huanchaco. Algunas de las calaveras, es decir, de los cráneos de estos esqueletos que hemos registrado, tienen grandes huecos en la cabeza. Posiblemente, como le llamamos en arqueología de una manera más técnica, son traumas, golpes y heridas mortales que fueron hechas con estas mortales herramientas y armas. Quiere decir que esta gente estuvo participando en conflictos. Algo interesante también, y que es poco común, es el encontrar tumbas de la época virú con pequeñas joyas. Esta es una tumba de un niño que tuvo unos hermosos aretes tipo aros, que, como los pueden ver en la esquina izquierda superior, representan aretes que eran de la élite. Pues no todos los niños de esa época se enterraban de esa manera. Hemos encontrado también guerreros asociados a la época virú,
y pueden ver sus porras, esta vez ya no de piedra, sino de metal, y también algunas lanzas hechas del mismo material. También hemos encontrado tumbas de mujeres que fueron textileras posiblemente muy hábiles e hicieron hermosos vestidos para la época. Como estamos hablando de una aldea de pescadores, estos eran grandes nadadores y pescadores. Y hemos encontrado hermosos y muy fuertes anzuelos de metal a los que posiblemente capturaron tiburones, como estos dientes que se encontraron en la tumba de uno de los jefes pescadores del sitio de Huanchaco para la época virú. Principales aportes e innovaciones. Yo creo que uno de los principales aportes es la transformación de las materias en hermosos objetos que nosotros le llamamos productos artesanales. Es decir, la manufactura, por ejemplo, de las famosas chaquiras, que son estas cuentas, como les decimos los arqueólogos, que adornaban los cuerpos de estas personas, de los hombres, mujeres y niños, en hermosos collares, pulseras y tobilleras. Posiblemente tuvieron intercambio, caminaron largas distancias o se comunicaron con personas muy distantes para poder obtener piedras semipreciosas como esta, que es la malaquita, que vino posiblemente de la Sierra de Cajamarca. También hemos encontrado elaborados objetos de oro, como estas chaquiras de oro, algunas en fina filigrana. Quizás uno de los objetos más espectaculares de la sociedad salinar son estas hermosas narigueras de oro que las hemos encontrado muy cerca de las bocas en las tumbas de estos personajes. Estas narigueras tienen distintas formas y se han encontrado indistintamente en la tumba de hombres y mujeres. También eran personas muy aficionadas a la música y hemos encontrado representaciones de estos personajes tocando las famosas zampoñas o también conocidas como antaras. ¿Cuáles son los sitios más importantes de estas culturas? Veamos solamente algunos de ellos. Lo que sabemos es que existían muchas fortalezas, oráculos, calendarios astronómicos, pequeñas villas, ciudades incluso, que han sido registradas por los arqueólogos a lo largo de los años. Uno de los sitios más espectaculares de esa época en particular es el sitio de Chanquillo, el cual es considerado como una gran fortaleza. Ahí ustedes pueden ver sus enormes murallas que protegen en la parte más alta lo que parecen ser dos santuarios que estaban dedicados a los dioses de esa época. En ese mismo sitio también existe un conjunto de 13 torres que, de acuerdo a sus investigadores, parece haber sido uno de los primeros calendarios solares que existieron en esta región y posiblemente en el mundo. Quiere decir que el avance científico, tecnológico y sobre todo el manejo del tiempo ya era un concepto que existía en estas antiguas civilizaciones para posiblemente usarlas en beneficio de la agricultura, de la pesca y de su propia organización social como cualquier otro lugar del mundo. El sitio de Cerro Arena, por ejemplo, ubicado en el Valle de Moche, en las cercanías de Trujillo, fue un conjunto de pequeñas habitaciones, una suerte de pequeñas casas organizadas en las laderas del cerro que ustedes ven en la foto de la mano derecha, que ha sido investigado, como ya les comenté, en varias oportunidades, y que a pesar de que fue ocupado por muy poco tiempo, tiene una de las primeras semillas que van a dar origen más adelante a las grandes ciudades andinas que todos conocemos. De hecho, en mis excavaciones arqueológicas en Huanchaco, que ya les voy a hablar más adelante, encontramos una maqueta hecha en una vértebra de ballena. Lo que están viendo ustedes es una vértebra de ballena. Y esos pequeños recuadritos no son otra cosa que la escenificación, la representación de pequeños ambientes, pequeños cuartos que tienen una forma circular y que parecen rodear una suerte de pequeñas plazas, de hecho 3 plazas en la parte central. Es decir, que esta tradición en los Andes de hacer pequeñas maquetas, es decir, pequeñas recreaciones de edificios arquitectónicos en piedra, madera o hueso, fueron también representadas por estas antiguas civilizaciones. Esta maqueta que ven ustedes aquí hecha de hueso de ballena pertenece a la sociedad salinar y más o menos está fechada en el año 200 a.C., es decir, tiene una antigüedad de casi 2200 años.
Para la sociedad virú conocemos hermosos castillos construidos en las puntas de pequeños promontorios rocosos o cerros de nuestra costa. El lugar más emblemático, tal vez de todos ellos, es este sitio conocido como Tomaval, que está ubicado en el valle del Virú, al sur de la ciudad de Trujillo. Estos sitios tienen una apariencia defensiva, pero posiblemente también cumplieron un rol ceremonial y cívico dentro de estas sociedades. La construcción de estos edificios es notable. Por ejemplo, la sociedad virú ya utilizaba el adobe hecho de forma rectangular, utilizando pequeñas gaveras o cajitas hechas de cañas para darle la forma y la consistencia a esos adobes. Al parecer, los virús construyeron no solamente con esos adobes, sino con gruesos troncos de algarrobo, como los que ustedes ven ahí, para darle más solidez y resistencia a sus edificios. Quiero concentrar esta presentación en mis investigaciones en un pequeño pueblo ubicado al norte de la ciudad de Trujillo, conocida como Huanchaco. Ahí venimos trabajando desde hace aproximadamente 10 años y lo que hemos encontrado aquí es una pequeña aldea de la época salinar, de la cultura salinar y la sociedad virú o cultura virú, y también un cementerio de ambas culturas, lo cual nos ha ayudado a enriquecer muchísimo nuestro conocimiento sobre estas antiguas civilizaciones. Esta es una foto aérea tomada por el Servicio Aerofotográfico Nacional del Perú. Ahí pueden ver a un huanchaco en el año 1942 y las marcas que ven en color rojo son al sur el sitio de Pampala Cruz y al norte el sitio que hoy lo conocemos como José Olaya, que fue básicamente un cementerio tanto de la cultura salinar como virú, mientras que lo que ven en la parte baja, Pampala Cruz, fue el lugar de residencia, es decir, donde estaba la pequeña aldea de pescadores de la sociedad salinar y de la sociedad virú. Pero miren lo que pasó con el paso de los años. El avance y el crecimiento urbano de nuestras ciudades ha sido impresionante. Y si bien es cierto, eso ha traído grandes progresos para nuestro país, también lamentablemente ha destruido muchos sitios arqueológicos. Afortunadamente, en Huanchaco, algunas partes han quedado disponibles para que nosotros los arqueólogos podamos excavar y podamos encontrar restos de estas antiguas y fascinantes civilizaciones. Esta foto, por ejemplo, es una excavación que tiene casi 3 metros de profundidad y en la parte más honda hemos encontrado los restos de estas viviendas de la época salinar. Miren cómo están hechos los muros de piedra y tienen una forma cuadrangular, ¿no? Y que representan posiblemente restos de viviendas antiguas donde gente vivió hace 2400 años. En estas mismas viviendas hemos encontrado grandes vasijas de cerámica, tal vez las más grandes que hemos registrado, al menos en el Valle de Moche y posiblemente la costa norte del Perú, a exceptuar de Casma, donde hay unas muy, pero muy grandes, pero en esta zona hemos encontrado realmente vasijas impresionantes, como las que ven enterradas junto a estas pequeñas estructuras en forma de U, que eran parte posiblemente de un centro ceremonial de la época salinar. Aquí les pongo algunas fotos para ver esas imágenes. Algunas de esas vasijas tienen además representaciones de felinos muy fieros, lo cual nos indica que hubo en esa época o bien animales en esas épocas, o posiblemente se puede tratar de simples representaciones de otros animales que ya están extintos en la zona. ¿Quiénes descubrieron estas antiguas culturas? Uno de los primeros en descubrir la importancia de estas culturas fue Rafael Larcooile, quien vivió en una hacienda al norte de la ciudad de Trujillo y tenía una gran colección de cerámica. Al estudiar todas estas vasijas de cerámica, que nosotros las conocemos como huacos, él logró encontrar ciertas características, algunos elementos muy específicos que eran característicos de lo que luego él denomina, por un lado, la cultura salinar y por el otro lado, la cultura virú o gallinazo. Investigadores norteamericanos como Wendell C. Bennett de la Universidad de Yale también hizo estudios significativos, por ejemplo, para mejorar nuestro conocimiento sobre la cultura virú y excavó lo que parece ser, hasta el momento, la capital o la ciudad más importante de esta cultura, ubicada en el Valle de Virú, en la costa norte peruana. Posteriormente, investigadores peruanos como Elías Mujica excavaron en sitios arqueológicos de la costa norte, específicamente en la zona de Trujillo,
conocido como Cerro Arena, y ahí él encontró evidencia de lo que parecía haber sido una de las primeras ciudades creadas en los Andes. También el profesor Curtis Brennan, casi por la misma época, realiza excavaciones y confirma de alguna manera los trabajos que Mujica había hecho anteriormente. Luego, por alguna razón, las investigaciones tanto de Salinar como de Virú o Gallinazo son abandonadas o son vistas muy periféricamente por los investigadores. Y recién en el nuevo milenio, alrededor del año 2000, los nuevos investigadores, tanto peruanos como extranjeros, comenzaron a preocuparse por la importancia de estas sociedades. Dentro de ellos, el más significativo es el aporte del profesor arqueólogo canadiense Jean-François Miller, quien ha realizado muy importantes estudios sobre la sociedad Virú y también de alguna manera sobre la sociedad Salinar, las cuales vamos a ver de alguna manera más adelante en este episodio. Su cultura material y lo que vemos en los museos. Desafortunadamente en nuestros museos esto es lo único que conocemos de estas civilizaciones. Algunas vasijas de cerámica que nos hablan un poco de la grandeza de estas civilizaciones, pero lamentablemente no hacen honor a todas las contribuciones y desarrollos que han tenido. De allí la importancia de contar con un espacio donde podamos conocer todos los peruanos estos hermosos artefactos, pero también la responsabilidad que tenemos todos nosotros de leer e ir a las bibliotecas. Bueno, ahora no se puede, pero de manera virtual uno puede ir y acceder a través de las páginas web y conocer un poco más sobre lo que los investigadores hemos escrito sobre estas fascinantes sociedades. Yo quisiera, para terminar, destacar dos aspectos. El primer aspecto es el arte sencillo de la sociedad Virú en particular, la cual tiene un arte que tal vez no se asemeja al moche o al nazca. Sin embargo, cuando uno observa su cerámica, tienen un notable parecido con algo que todos usamos prácticamente diario, que son estas versiones simplificadas de nuestros estados de ánimo. La risa, la tranquilidad, tal vez la alegría o hasta el sarcasmo, son algunas expresiones que en nosotros los seres humanos se muestran de una manera muy pero muy marcada en nuestros rostros. Y quería simplemente enfatizar que si bien es cierto, hoy en día lo utilizamos a diario en nuestras redes sociales o incluso en nuestros teléfonos para otras necesidades, estos tipos de expresiones ya existían en vasijas de cerámica que tienen más de 2000 años en la costa norte peruana y que tal vez tenían otro significado u otra función, pero en esencia querían transmitir los estados de ánimos que los seres humanos posiblemente nos hemos dado cuenta que tenemos de una manera muy expresiva desde que prácticamente aparecimos en este planeta. Y finalmente quiero enfatizar esa relación tan cercana que existe entre el hombre y el perro. En la sociedad Salinar y en la sociedad Virú hemos encontrado, al menos en el sitio de Huanchaco, casi 40 perros, obviamente sus esqueletos, y casi siempre están enterrados en las tumbas, tanto de hombres como de mujeres y de niños. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo un perro está echado tranquilamente muy cerca y prácticamente mirando a posiblemente su dueño. Este tipo de prácticas nos muestra, por un lado, la afección que existía entre hombres y perros, hombres y mujeres, y los perros, algo que es muy común el día de hoy, pero sin embargo también nos habla de que esto es ya una etapa de un desarrollo social muy marcado, pues los perros aparecen por lo general en las sociedades antiguas asociadas a grandes agregaciones humanas, en otras palabras, pequeños pueblos o ciudades en crecimiento. Muchísimas gracias.